Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos el gran gusto, el honor, la distinción de recibir a una de las mayores leyendas del deporte mexicano. Es muy joven para tener esa categoría, sin embargo nadie se la puede regatear. Felipe El Tibio Muñoz. Don Felipe, muchas gracias por estos minutos para el canal judicial, el canal de la Suprema Corte de Justicia. Gracias a ustedes por invitarme. Hay muchos temas que debemos abordar con usted. Quisiera iniciar con una pregunta que le hacen quizá todos los días. ¿Por qué el tibio? Hay dos versiones, una del origen de su padre, el origen de su madre. Su padre, tengo entendido, de Aguascalientes, su madre de Río Frío, de ahí que la combinación de lo caliente y lo frío de tibio, o también esta anécdota de la alberca cuando usted practicaba y se metía, y el agua fría o el agua caliente. Pero ¿cuál es la verdad en ese sentido? La segunda, la de la alberca. Mi papá es de Guadalajara. Guadalajara, entonces lo de Aguascalientes es... No, y mi mamá es aquí del Distrito Federal. Bueno. Esto de que mi papá es de Aguascalientes y mi mamá de Río Frío lo inventó un periodista y se me quedó. Pero en realidad sí, es por lo del agua. Y aunque voy a Aguascalientes y paisano, me dicen, pues paisano, ¿cómo están? No estorbo a nadie y estoy muy contento también. ¿Y en qué sentido iba lo del agua? ¿No le gustaba ni fría ni muy caliente? Yo me quejaba mucho porque estábamos mucho tiempo en el agua. Cuando entrenábamos nosotros pasábamos varias horas. Y yo siempre decía, ayer estuvo muy fría y ahora está muy caliente, pónganla tibiecita para que podamos estar más tiempo. Y se me quedó. Y tú sabes que cuando alguien te agarra de bajada y te ponen un apodo, aunque no quieras, se te queda, y se me quedó. Y no lo quise en un principio, pero ya lo tengo más puesto que nada. Pero es afortunado, y además todos recordamos esa grabación porque se tiene el video, en este caso era la película, de ese glorioso 22 de octubre del 68, cuando usted compite y gana la primera y la única hasta el momento medalla olímpica de oro de México en natación, los 200 metros mariposa, y es muy emotiva esa narración. Y no era Felipe Muñoz, era el tibio, ¿no? El tibio, y los gritos, los aplausos, las porras. Ese momento sin duda marcó su vida. Bueno, es el sueño, la meta final de un deportista. Los Juegos Olímpicos es el evento más grande al que uno aspira, y tener esta oportunidad en mi ciudad, no solamente en mi país, era para mí una ilusión muy grande, un sueño que se estaba volviendo realidad. Y ahora presidente del Comité Olímpico Mexicano, insisto, la categoría de leyenda la ha ganado con mucha justicia. 2 minutos 28 segundos y 7 centésimas, ese tiempo que queda para la historia en la prueba que comentábamos, 200 metros pecho. El 22 de octubre del 68, don Felipe, justo 20 días después de un día negro para México, un día muy triste, la matanza de Tlatelolco. Era una época difícil para nuestro país, se venían los Juegos encima, había que echarse para adelante, por decirlo de alguna manera coloquial. Me imagino que un momento de ambivalencia para un joven deportista de alto rendimiento, que trataba de cumplir su sueño y finalmente lo realiza, pero en una etapa complicada del país. Sí hubo este sentimiento de ambivalencia de lo que había pasado el 2 de octubre del 68 a lo que ocurrió el 22 de octubre del 68, un día glorioso para el deporte mexicano y personalmente para usted. Sí, definitivamente había una preocupación en nosotros, en toda la selección nacional. Éramos 320 deportistas que teníamos la oportunidad de representar a México en los Juegos Olímpicos. Estábamos todos ya concentrados en el Centro Olímpico, ya estábamos a unos días de que nos llevaran a la Villa Olímpica, y sabemos de este gran problema, y a todos nos preocupó. Todos estábamos verdaderamente con cierto temor de que se fueran a suspender inclusive los Juegos. Afortunadamente no pasó. Sí, fue un problema muy grave que nos afecta, y todavía se sigue mencionando todo este problema, pero de alguna forma durante los Juegos Olímpicos como que esto se puso tranquilo, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos, de eso platicábamos hace unos instantes, los mejores Juegos Olímpicos hasta el momento,
los Juegos Olímpicos que después se siguieron hablando por mucho tiempo, por todo lo que hicimos, todo lo que le mostramos al mundo de que somos los mexicanos capaces de hacer, porque no nos conocían. Pensaban que en México era un país completamente retrasado y que íbamos a tener muchísimos problemas. Y afortunadamente mostramos todo lo contrario, y la imagen que perdura, al menos en el extranjero, es de que somos un país que todos los eventos deportivos que organizamos los hacemos bien, en orden, e inclusive cuando México pide una sede para algo, siempre somos de los adversarios más difíciles de superar o el adversario más difícil, y eso es por el prestigio que ganamos a pulso en los Juegos Olímpicos. Incluso en los Panamericanos recientes nos fue muy bien. En todo, no solamente deportivamente. Reconoció una buena logística, resultados deportivos excepcionales. Superamos a Río de Janeiro, que 4 años antes había hecho los Juegos Panamericanos, y Río de Janeiro literalmente con todo el dinero, mucho dinero, porque ellos buscaban la sede de Juegos Olímpicos, entonces querían mostrar al mundo que ellos podían organizar unos juegos de gran magnitud como los Panamericanos para poder organizar los Juegos Olímpicos. Hicieron ellos unos excelentes juegos. Nos pusieron la vara muy alta para superarla, pero la superamos. Ellos mismos, los brasileños, dijeron, les salió mejor, qué bueno que Guadalajara hizo estos juegos, y todavía nos estamos muy, muy orgullosos y contentos de ese gran evento. Don Felipe, en el 68 era usted un jovencito. ¿Qué edad tenía en el 68? 17 años. 17 años, medallista olímpico de oro. Como joven, en su condición de joven, en ese momento, existía en México un clima de represión. ¿Usted se sintió inmerso en ese clima de represión? ¿Sintió tristeza, vergüenza por lo que estaba pasando en las calles, la represión hacia los estudiantes? ¿Qué clima se vivía en ese México que sin duda era distinto en el tema de libertades al que afortunadamente ahora tenemos? Bueno, yo estaba en la preparatoria Isaac Ochoterena, inclusive es la preparatoria donde se inició este movimiento por cuestiones escolares, con grupos de la vocacional y la policía, amigos míos, compañeros míos, estuvieron involucrados en eso. Pero la gran mayoría de los que estábamos en la escuela no estábamos metidos en este tipo de problemas, y yo menos, porque yo dedicaba mi tiempo completo a la escuela y a entrenar, No me mezclé con esto, pero conocí de cerca el movimiento por los mismos compañeros, los problemas que vivieron, pero siempre estuvo muy al margen de esto mismo. La gran mayoría de nosotros en la escuela estábamos al margen, un 90%. Sí había un grupo serio, fuerte, que tenía sus razones, sus motivos para manifestarse de la forma que hicieron, pero eran los menos, no era así en toda la juventud. Sin embargo, nos afectaba a todos. Y por eso, como le dije en un principio, tuvimos temor inclusive de que se pudieran suspender los Juegos Olímpicos. ¿Cuál era el sentimiento que usted percibió en ese momento hacia la figura del presidente Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo? Bueno, yo tenía 17 años. Sí. Conociendo las circunstancias de lo que habíamos vivido, o lo que había vivido la escuela, los estudiantes, sí hubo algunos golpes fuertes de granaderos con algunos muchachos, pero estaba yo muy consciente que estaban los muchachos también haciendo cosas que no deberían de hacer. Claro que no había otra forma de manifestarse, no había otra forma de buscar soluciones más que esa, pero sí sabían lo que estaba pasando, estaban conscientes. Entonces, sí yo tenía cierta, forma independiente de conocer no solamente al presidente Díaz Ordaz, sino al gobierno en general. Porque le voy a comentar, después de los Juegos Olímpicos, el señor presidente me invita a Los Pinos. Los Juegos Olímpicos fueron en octubre, esto fue en diciembre más o menos cuando me invita a Los Pinos, y voy a Los Pinos con mi papá. Me recibe muy amable en Los Pinos, me enseña la casa, su residencia oficial, impresionante. Yo tenía 17 años, repito, bien contento por lo que estaba viviendo, y platicando con el presidente, estuvimos más de 2 horas ahí. Yo mismo le digo, oiga, señor presidente, con estas palabras, qué gacho lo del 2 de octubre, ¿no? Y me recuerdo que veo a mi papá que estaba sentado en un sillón,
Y nada más se sumió mi papá en el sillón. Y se puso rojo mi papá. ¿Y qué le contestó el presidente? Pero me impresionó primero mi papá y dije, la regué. ¿Cómo te atreviste a preguntar eso? Después me dio un zape saliendo y me dice, tonto, ¿cómo le preguntas eso al señor presidente? Pero el señor presidente se levanta y me dice, mira Felipe, ven, y vamos caminando. Seguíamos caminando por los pinos y me dice, eres muy joven para entenderlo, pero tal vez un día lo vas a entender. Dice, en mi concepto, más vale que se te derrame el vaso a que te explote el vaso. Dice, ojalá algún día entiendas esto. Y con esa analogía, la verdad la entendí. Yo le dije, no, señor presidente, sí le entiendo. Y sonrió. Y me dice, bueno, cuando estés más grande verás esto diferente. Pero yo le entendí. Dice, más vale que se te derrame la gota a que te explote el vaso. Fue la frase que él me dijo. Y seguimos platicando de otras cosas allá. Saliendo fue cuando mi papá me da un zape y me dice, Sonso, ¿cómo le preguntas eso al señor presidente? Y yo le dije, bueno, pues estábamos tan amables, tan tranquilos que no se me hizo feo decirle, qué gacho lo de 2 de octubre, señor presidente. Y ya después salimos riéndonos, pero de veras esto me impresionó mucho porque no sentí ninguna cuestión diferente y creo que con sus palabras al menos sí le entendí. Una anécdota sin duda interesante. ¿Qué necesita un deportista para convertirse en medallista olímpico y en un atleta de alto rendimiento? Desafortunadamente en nuestro país no existen los apoyos que hay en otras naciones. Siempre se cita el ejemplo de Cuba, por ejemplo, ¿no? Un país que tiene carencias económicas importantes, que sufre un bloqueo económico por razones políticas, pero que da resultados deportivos impresionantes, pues también por el contexto de su formación física, pero en gran medida por una estructura eficiente hacia el deporte. ¿Qué es lo que hace la diferencia, Felipe, entre un joven que intenta hacer deporte y un joven que no solamente lo intenta, sino que se compromete, come, cena, entrenamiento, y que se convierte en un apasionado de su disciplina y que a fuerza de constancia se convierte en un garbanzo de libra y da resultados extraordinarios? Y tenemos varios casos en los clavados, por supuesto usted lo es en la natación, en muchas disciplinas, en el atletismo, en la marcha. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y se lo pregunto a un experto que lo vivió en carne propia. Esa pregunta me la han hecho varias veces, pero de diferente forma. ¿Cuál es la fórmula? Y cómo sí la tienen otros países y nosotros no. Es muy sencilla, son recursos. Hacer una medalla olímpica cuesta lo mismo en China que en México, que en Estados Unidos, que en Gran Bretaña. Cuesta lo mismo, mucho dinero, muchos millones de pesos. Tenemos que invertirlos en los muchachos. Si nosotros tenemos esos recursos, los resultados serán positivos. El ejemplo de Cuba. Es verdad todo lo que usted dice, Cuba es un país con más problemas económicos que nosotros. Sin embargo, invierte más en sus deportistas que nosotros. Cuba tiene mucho dinero invertido en los jóvenes. El alto rendimiento de los cubanos lo utilizan fuerte y 10 veces más que nosotros. Son los resultados. No es de que sean muchachos más fuertes o que tengan una mente más capaz, no. Simplemente tienen más dinero, más programa en su desarrollo. Es lo único que tenemos que hacer. Yo me preocupo mucho, por ejemplo, en el Comité Olímpico, por un ejemplo pequeñito, la comida que le damos a los deportistas. En el Comité Olímpico, yo lo voy a invitar a comer, ojalá y vayan todos ustedes, los invitamos a que, para que vean, antes de los Juegos Olímpicos, para que vean lo que come un deportista mexicano. Es el mejor lugar para comer comida de México y de Estados Unidos, de América, lo presumo mucho, porque sé que han venido otros deportistas y me lo han dicho, de otros países. Compañeros, amigos míos, presidentes de comités olímpicos de otros países me dicen, oye, aquí está mejor que cualquier lugar. Es como la gasolina de los coches. ¿Sí? Si uno le pone una gasolina súper, el coche maneja y avanza más, ¿no? Rinde más, es más fuerte, se cuida más. Desde ahí empieza. Entonces, eso nos cuesta a nosotros mucho dinero mantener una comida de alto nivel de proteínas, de alta cantidad, de sanidad, de servicio, de todo, para que el mismo deportista diga, yo como mejor aquí que si estuviera en la Villa Olímpica en Londres. O sea, en México como mejor. O al menos igual. En eso nos esforzamos.
pero eso cuesta mucho dinero y nosotros no tenemos los recursos que tienen otros países. Un ejemplo también clarito para que vea. El alto rendimiento de un deportista mexicano en el Centro Olímpico nos cuesta mantener a un muchacho un día 450 pesos diarios. Comida es lo que más o menos nos cuesta a nosotros. ¿Sabe cuánto cuesta el alto rendimiento de los malos en Almoloya, en las cárceles? Sí. Más de 5,000 pesos al día. O sea, le invertimos más a los malos, internos en un reclusorio. O qué bueno, que sigan ahí. O en este caso, a los condenados en un centro de máxima seguridad con deportistas. El Mocha Orejas, todos esos, que se queden ahí, qué bueno. Eso es una vergüenza, ¿no, Felipe? Lógico, pero menos del 10% de lo que nos cuestan esos muchachos, los mexicanos buenos. Las Anas Guevaras, las Paulas Espinosas, las Marías del Rosario, los Yael, el Chicharito, todos los buenos. Nos cuesta mucho menos, invertimos menos en esos muchachos y necesitamos más recursos. ¿Queremos resultados? Hay que invertirles más, hay que buscar más de eso. Hay muchos, en la calle hay muchos que no llegan a realizar sus sueños porque no tuvimos la oportunidad, los recursos de aprovecharlos y hacérselos presentes a ellos. Eso nos demuestra quizá entonces que hemos sido como país mezquinos o hemos fijado mal las prioridades. ¿Por qué no invertirle más a un deportista que a comprar armas, que a fortalecer policías, que sin duda son necesarias esas medidas, pero a lo mejor tenemos mal enfocadas las prioridades, ¿no? Yo creo que y esa es una tarea de mis principales tareas, hacerle ver a la gente que vale la pena invertir más en los buenos, en los muchachos. Necesitamos más recursos. Ahora sí dicen, el gobierno tiene el presupuesto más alto en la historia para el deporte, sí es verdad. Pero si se ponen a sumar el campo municipal en Naobe, Sinaloa, que se lo suman al presupuesto deportivo, es verdad, y qué bueno que lo hicieron también, pero no es para el alto rendimiento, no es para el desarrollo de ese muchacho, es para el desarrollo del deporte, pero lo que tenemos que invertir es en los muchachos. Si queremos resultados positivos, necesitamos esos recursos, más recursos. Michael Phelps cuesta mucho dinero, muchísimo dinero, y lo tienen los americanos. Bolt cuesta mucho dinero, y lo pusieron los jamaiquinos. O sea, Ana Guevara nos costó mucho dinero y valió la pena. Claro. Pero hay más como ella, hay muchas más Marías del Rosario Espinosa de taekwondo. Existen, hay que ayudarles y necesitamos más recursos. Para que tengamos más campeones olímpicos necesitamos, lógico, más talento, pero de nada sirve tener un deportista con talento si no tenemos un entrenador capaz, actualizado, de primer mundo, bien pagado. De nada sirve si tenemos esos dos, si no tenemos una instalación que funcione, que esté también de primer mundo. De nada sirve todo eso si no tenemos unos padres que entiendan que apoyar a sus muchachos es importante. De nada sirve tener esas cuatro si no tenemos un gobierno que diga, yo pongo también el dinero. O sea, se tienen que conjugar muchas cosas. La fórmula es fácil, de veras que es fácil, pero hay que conjugarla y hay que buscar los resultados y hay que aprovecharlos. El tema de la mentalidad, se habla mucho del tema de la mentalidad. Usted es muy claro en decir, cuestan mucho dinero las medallas en Panamericanos, ya no se diga en Olímpicos, que es la máxima expresión de una competencia a nivel internacional, y los tenemos ya en puerta en Londres. El aspecto de la mentalidad. Ha habido casos que sí han tenido respaldo, pero como que a veces falla la mentalidad del momento, en la hora grande le llama, ¿no? Y lo hemos visto no solamente en Juegos Olímpicos, sino en disciplinas como el fútbol, soccer, en el que no somos tan malos a nivel mundial, pero nos ha faltado y somos el ya merito, o en otro tipo de actividades deportivas. ¿La mentalidad del mexicano sí ha sido factor, es factor en este sentido? Sí, pero es la mentalidad general del humano. Hay que prepararlo mejor. Hay humanos de gran mentalidad para competir, como hay humanos de gran mentalidad para entrenar, y a la mera hora no pueden. Pero eso es no solamente mexicanos, es humanos. Como hay quienes tienen una preparación mental tan fuerte que para ellos es más importante la mente que el entrenamiento, por ejemplo, también hay. O sea, varía mucho eso, pero no solamente es de mexicanos. Y hay que prepararnos. Se necesitan psicólogos que puedan ayudarnos a eso, que le muestren al muchacho, que lo preparen.
No un psicólogo de ir contigo ahora a los Juegos Olímpicos, que faltan 70 días desde ahorita, no. Necesitamos ese muchacho con ese señor 3 años antes, o 4, o 6. Hay que prepararse. Eso es lo que hacen ellos, los campeones olímpicos. Llegan con un grupo de gente, con un staff muy grande. Y lo estamos haciendo poco a poco. Estamos mejorando también poco a poco, pero no estamos invirtiendo lo que se requiere. A mí me preocupa mucho países de nuestra área. Brasil y México éramos muy similar, hablando deportivamente. Éramos muy similar. Nos ganaban, las ganábamos, nos ganaban en diferentes deportes. Ahora Brasil está hasta arriba. No, ya se nos fueron. Ya se nos fueron, difícilmente de alcanzar, porque invirtieron en los muchachos, invirtieron en sus programas, invirtieron en sus organizaciones. España era otro país, igual. España estaba abajo que nosotros. Éramos mejor que España nosotros. Y por mucho ya se nos fueron. Y ahora España es una potencia deportiva mundial. Ahora estoy viendo muy cerca a Colombia y a Venezuela. Colombia y Venezuela tienen sus presupuestos superiores al nuestro, con menos población, ambos países. Nosotros ganamos los Juegos Centroamericanos y del Caribe ahora en Puerto Rico hace 2 años por 18 medallas de oro. Le ganamos a Venezuela, que quedó en segundo lugar. Venezuela ya superó a Argentina. Venezuela es el segundo país de Sudamérica, peleando muy cerca con Colombia, abajito de Brasil. Venezuela tiene la mira y Colombia tiene la mira de México. Nos quieren ganar en los Juegos Centroamericanos. Les ganamos a Venezuela por 18 medallas olímpicas, nada más. 18 medallas de oro, perdón. 18 medallas de oro. Si no hubiera ido Juan René Serrano y otra niña en tiro con arco, que entre los dos ganaron 18 medallas, Venezuela gana los Juegos Centroamericanos. Venezuela, un país con 30 millones de habitantes. Colombia, un país con 60 millones de habitantes, tiene más inversión que nosotros, tiene más deportivos, tiene más deportistas. Colombia, a la fecha de hoy, lleva más de 100 deportistas ya calificados a los Juegos Olímpicos. Nosotros 84. Hoy. ¿Qué es lo que hace Colombia? Más dinero. Y un deportista colombiano y un deportista mexicano están igualitos. La diferencia es el uniforme. Sin embargo, están más preparados. Si nosotros no invertimos más en los muchachos, nos van a ganar estos dos países. ¿Cuántos deportistas van a integrar la delegación que va a los Juegos Olímpicos de Londres, la delegación mexicana? Bueno, enviamos hace 4 años a Beijing 85 deportistas, puros deportes individuales, no calificamos en deportes de conjunto. Nuestra meta era superar ese número. Llevamos 84, esperamos llegar a 100, 103, 105. Ya calificamos en fútbol, nos ayudó mucho porque son 18 más. Es una meta superada, ya calificar con más deportistas a Juegos Olímpicos. Porque calificar a Juegos Olímpicos no es solamente, pues vamos a inscribirlos y ya. No, es un proceso que dura años, es muy difícil. Dar los tiempos, es las durísima la competencia. Sí. No solamente debes de ser el mejor de tu país para ir a Juegos Olímpicos, debes de ser de los mejores del mundo. Nuestros 84 deportistas hasta el día de hoy que calificaron a Juegos Olímpicos verdaderamente son de los 25 o 30 mejores del mundo en su deporte. O sea, son muy buenos. Queremos tener más de esos. Por eso esperamos superar a 100 al número de 100. ¿Expectativas de medalla? Es una pregunta que le hacen todos los días. Varía mucho. Varía porque todavía falta saber contra quién vamos a ir, cómo vamos a ir, cómo están los otros, el opositor. Conocer al contrario es bien importante. No solamente prepararse uno, sino saber cómo es el otro. Ojalá me toque con no el mejor, sino el segundo o el tercero en las eliminatorias. Muchas cosas se conjugan. Y nosotros nunca hemos dado una cifra en el Comité Olímpico, no nos gusta ponernos, claro que la tenemos y la guardamos en nosotros, pero no nos gusta darla a conocer. Sentimos que esa no es la misión principal. Para nosotros es más importante que vayan más deportistas a Juegos Olímpicos, o sea, que vayan más de 85. Es más importante eso, o sea, significa que hay más mexicanos que están en nivel olímpico, más que medallas. Regresar sin una sola medalla sería fracaso. Pero es que ¿qué es fracaso? Sí, es muy circunstancial y más en temas deportivos, ¿no? Por eso, ¿qué es fracaso? Hay que ver lo que es fracaso para Michael Phelps. Si Michael Phelps hubiera ganado 7 de oro y 1 de plata, ¿hubiera fracasado? A lo mejor sí, para él.
Pero si nosotros ganamos una de bronce, ¿es fracaso? No. Sí, me refiero sobre todo a la tendencia de la prensa deportiva mexicana, los encabezados, que ya empezarán a surgir, obviamente, se calienta el ambiente hacia la Olimpiada, la expectativa de medalla siempre es la nota, que algún funcionario se aventure a dar una proyección y generalmente en Juegos Olímpicos cuando ha pasado, no hay medallas, se habla de fracaso. Me refiero sobre todo al sentimiento de la prensa deportiva, no tanto a la práctica de lo que requeriría un funcionario para dar un resultado, ¿no? Sí. Pero es que es difícil decirlo. Nosotros ganamos 3 medallas en Beijing. Sería magnífico volverlo a repetir. Sería bueno. Se ve difícil. Y muy difícil, pero estamos en posibilidades inclusive de ganar más. Es difícil ponerlo todo así y esperamos tener buenos resultados. Pero también depende hasta de los sorteos. La suerte es importante. ¿Contra quién se van a enfrentar? Sí, ¿no? ¿y cómo? Tantas cosas que se mezclan en ese momento. Es como una competencia de caminata, por ejemplo. Si ese día está muy húmedo, afecta a todos. Si está lloviendo, es de otra forma. Si está el sol a pleno y hace calor, es de otra forma. O sea que todo depende hasta el clima del día de la competencia. Felipe, nos quedan 3 minutos, se ha ido muy rápido. Me queda claro que quizá la conclusión para hablar de temas de interés nacional es que más educación y más deporte es quizá la única salida que nos queda como país para darle opciones a los jóvenes. Es dramático ver en la calle que hay jóvenes que los llamados ninis ni estudian ni trabajan, que no ven llegar una opción para poder salir adelante. Deporte y educación, ¿cuál es su punto de vista en este sentido? Yo creo que aparte de deporte y educación, debemos nosotros de saber la responsabilidad que nos toca. Y qué bueno que estoy aquí en la Suprema Corte para decirlo así. Nuestras leyes, al menos la ley del deporte, es obsoleta. No está de acuerdo a las circunstancias actuales. Necesitamos una ley nueva, una visión nueva, un cambio real en protección a los deportistas. El Comité Olímpico, por ejemplo, no podemos dar recibos deducibles de impuestos. Somos una asociación civil y no puedo dar recibos deducibles de impuestos como los dan los Boy Scouts, como los dan las organizaciones de cine, de teatro, de cultura. El deporte no puede. Nuestra ley no lo permite. El problema es grave porque en todo el mundo lo hace. El Comité Olímpico de Brasil, para hablar nada más de un Comité Olímpico, recibe más de 100 millones de dólares al año por incentivos que recibe de su gobierno y de sus leyes. Nosotros no recibimos nada de eso. Dependemos del apoyo del gobierno y el gobierno no está para darnos todo, no debe de darnos todo, nos debe de ayudar, nos debe de supervisar, nos debe de coordinar, pero no debemos de depender al 100% y tampoco nos deja crecer. No tiene suficiente dinero el gobierno para crecer y no me deja que sea autofinanciable. Nuestras leyes son las que no nos permiten. Eso es una de las cosas que tenemos. Ahí hay un gran tema para el Congreso, para la próxima legislatura, ¿no? Enorme. Y debe haber una ley que verdaderamente contemple eso. Debe haber una ley que contemple por qué somos el país con más niños gordos. ¿Por qué hay tanta obesidad en nuestra juventud? Pues porque no hay actividad física, porque no tenemos suficientes profesores de educación física. Hay más antros que canchas, que instalaciones deportivas. Es más fácil ir a un municipio y sacar un permiso para poner una cantina que un centro deportivo. Es más fácil. Eso nos debe de avergonzar como país. Porque no tenemos nuestra regulamentación correcta. Y tenemos que hacer ese cambio. Tenemos verdaderamente que hacer un cambio. Si no, Colombia nos va a alcanzar, Venezuela, bueno, hasta Panamá y Nicaragua, y no hablando mal de ningún país. Nos van a alcanzar si nosotros no verdaderamente renovamos nuestro sistema legal deportivo del país. Felipe, se nos ha agotado el tiempo y aprovecho a hacer la invitación para que después de Londres, de la Olimpiada de Londres, volvamos a conversar y quizá podamos hacer un saldo que nos lleve a otras conclusiones. Con mucho gusto y los invito a que antes de los Juegos Olímpicos de Londres acudan, vamos a comer, vayan a comer al mejor lugar de comida de deportista de América, seguro. Iba a decir del mundo, pero al menos de América seguro. Será un honor. Y queremos que ustedes lo testifiquen. Será un honor, Felipe. Muchas gracias. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.